Lo que vimos el fin de semana pasado es la representación de una conversión antes de una posesión. Ojalá no tan satánica. Abelardo de la Espriella y sus apóstoles ministros se reunieron en el colegio de élite barranquillero Marymount para retirarse espiritualmente antes de subirse al Arca de Noé, como han llamado a Colombia de una manera muy creativa. Abelardo ha hecho el enroque perfecto con quienes hoy representan, desde Estados Unidos hasta Argentina y pasando por España, el verdadero poder que ha venido haciendo su trabajo desde hace décadas, socavando la influencia del catolicismo en una región de fervor colonial por la cruz y la espada desde hace 5 siglos. Hoy, 1 de cada 5 colombianos son evangélicos, pentecostales o cristianos, para llamarlos como les dicen en Colombia. El aumento de estas iglesias ha sido progresivo y sostenido en el país desde hace por lo menos 90 años. Según el Ministerio del Interior, unos 12 millones de colombianos y colombianas se reconocen dentro de esa fe, o un 14% aproximado de la población. En el recién iniciado gobierno de Abelardo de la Espriella, hay liderazgos que ayudaron a cimentar su casa de drywall sobre la roca en Barranquilla. ¿Cómo opera el poder evangélico en Colombia? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es el proyecto detrás de una alianza que se repite en toda América? Hoy en el Triángulo, poder político, evangelismo y cultura. Bienvenidos. Cristina Nichols, bienvenida. Una reacción en caliente para un tema candente. Oigan, no, primero pues muchas gracias por la invitación a este espacio, nuestro primer toque en vivo. Espero que les guste mucho a quienes nos ven. Primera reacción, se lo voy a decir y de pronto no es tan esperada. Yo creo que, y no es de crítica, aunque después venga, pero justo hoy estaba pensando que la izquierda ha descuidado mucho estos temas. Que la izquierda ha descuidado mucho los temas espirituales, que la izquierda ha descuidado muchísimo los temas de las preguntas primigenias de la humanidad, y me parece a mí que la derecha ha sabido entender las dudas fundamentales de la gente y ha sabido llegarles desde otro punto de vista, y me parece que todo ese fervor y toda esa conversión y todo ese show finalmente está dando frutos, porque la izquierda no ha podido de alguna manera entender de forma distinta la espiritualidad. Entonces, ahora que venía en el carro, venía pensando, claro, si tú estás en el baile, bailas, ¿no? Y si tú estás en una disputa por simpatías y también por una disputa política y existencial, pues tienes que darle respuestas a ciertos grupos de personas sobre estos temas. Entonces pensaba, por ejemplo, en mi padre, que es cristiano y que vota a la derecha y que vota por quien dice la iglesia. Y mi padre inicialmente era muy católico y también era un hombre de izquierda, ¿no? Y me pongo como a examinar qué le pasó y veo que finalmente sus grandes angustias, más allá de lo material, nunca fueron contestadas por la política, ni muchísimo menos por la izquierda. Entonces me parece, por supuesto, ya vamos a entrar en la crítica, vamos a entrar en cómo estas iglesias pues son unos instrumentos para la manipulación, yo creo que espiritual, emocional, cognitiva, política, cultural, pero me gustaría empezar por ese debate, ya que dicen que nosotros y nosotras nunca nos revisamos nada, ¿no? Un triángulo encima del círculo. Juan Carlos Lozada, que tiene además Camino Espiritual, reacción en caliente para este tema candente, poder político, evangelismo y cultura. Bueno, pues primero, qué nota que estemos aquí en el triángulo, Juan David y Cristina, me parece espectacular esta iniciativa de sentarnos los tres de vez en cuando a conversar sobre temas. Yo tengo que tener una reacción en caliente sobre lo que acaba de decir Cristina, porque hay, si se quiere, un muy conocido pronunciamiento de Lula da Silva sobre este asunto.
Tal vez si algún país ha vivido el crecimiento exponencial gigantesco de las iglesias cristianas, y no solamente en términos espirituales o religiosos, sino también de su efecto político en la sociedad, es Brasil, sin duda alguna. Sobre eso hay documentales, hay estudios, hay, digamos, todo tipo de controversias, disquisiciones, diálogos sobre ello. En 1964 Brasil tenía 2 congresistas cristianos, evangélicos. Hoy tiene más de 200. Es decir, se han conformado en una fuerza política. Y fíjese usted que Lula da Silva no es de alguna manera extraño a esta situación. De hecho, lo ha dicho como una crítica abierta en Brasil a la dificultad que diagnostica Cristina sobre una izquierda que perdió la batalla religiosa, que perdió la batalla espiritual. Y ahí a mí me gustaría, digamos, hacer algunas diferencias. No es lo mismo espiritual y religioso. Yo lo pongo, digamos, en esta metáfora. Si la religión fuera, digamos, si la espiritualidad fuera un banano, la religión sería la cáscara. Lo que está adentro sería la espiritualidad. No le hemos pasado peleando por las formas, por, si se quiere, las cosas más materiales, las formas, lo más, si se quiere, posiblemente lo menos importante del mensaje que está dentro de las religiones. Se nos ha olvidado el mensaje por las formalidades, y entonces nos peleamos si le rezamos a una piedra agachándonos o si le rezamos a la piedra parados. Nos le hemos pasado peleando por esas cosas, especialmente entre las 3 religiones abrahámicas. Pero fíjese usted, en lo que tiene que ver con la relación entre política y religión, especialmente en América Latina, donde esto se juega en el terreno del cristianismo, hay un cristianismo que ha ido siendo derrotado por otro, y de la misma manera como ese ha sido derrotado por otro, entonces esa facción que gana esa batalla dentro de lo religioso termina convirtiéndose en el más fuerte de los actores políticos. Por eso es que la teoría de la liberación, poniendo, digamos, a los católicos dentro del mundo de aquellos que siguen profesando una fe por Jesús, que siguen siendo cristianos, en ese sentido, pues es evidentísimo que hay una visión del cristianismo que empieza a volverse casi que hegemónica en América Latina, que tiene una visión retardataria de la sociedad, que es fundamentalista en el sentido de que se apega de manera casi que intentando la literalidad del texto, si es que eso fuera posible, de la Biblia, y entonces se vuelven absolutamente radicales. Esa facción es quien está ganando hoy, tanto en Brasil como aquí en Colombia. Eso fue exactamente lo que vimos ayer. Pero ponga cuidado que usted dice algo importante, que por supuesto yo no estoy diciendo que la disputa sea por la religiosidad, sino que es la disputa por la espiritualidad. ¿Qué respuestas tiene la izquierda frente a las preguntas que nos hacemos todos los días como seres humanos? ¿De dónde somos? ¿A qué venimos acá? ¿Quién es nuestro creador? ¿Quién no es nuestro creador? Más allá de, digamos, las clásicas teorías mamertas que por supuesto no son suficientes para responder a esas preguntas que inquietan a todos los seres humanos. Pues, y usted habla de forma y fondo, y a mí me parece que la izquierda ha descuidado la forma y el fondo. Porque es que las formas estéticas de este nuevo conservadurismo y de la silla RIMAX, pues sí han impuesto de alguna manera que en esto sí prefiero el catolicismo toda la vida. Y también el fondo de saber decirle a su base y de decirle a la gente, tú no estás acá solamente para trabajar, consumir y no sé qué, sino que hay otras cosas por las que eres humano y eres humana, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo en lo siguiente. De hecho, por eso empiezo reivindicando las palabras de Lula da Silva, porque creo que Lula leyó muy bien políticamente el termómetro de lo que significa electoralmente perder la batalla en esa facción cristiana de que representa un 40%, un 30% y que tiene 40% de representación en el Congreso brasilero. Sí, es decir, hay una sobrerepresentación. Pero más allá de eso, tú tienes absolutamente la razón que en esa discusión la izquierda en Colombia la tiene perdida. Ahora, pensar que aquellos que votan a la izquierda no tienen una cierta espiritualidad, claro, me pues parece que sería un reduccionismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, gente como Petro nunca hizo verdadera referencia a ese porcentaje de
colombianos cristianos. De hecho, si hubo discusión con respecto a esa facción, fue la de, tenemos que ponerle impuestos a las iglesias en el plan de desarrollo o en la reforma tributaria. Ahí se dio una muy grande discusión, si es que ellos tienen que pagar impuestos como lo pagan todas las otras, expresiones privadas de la sociedad, o no. Pero la realidad es que tal vez Petro ha reivindicado otro tipo de espiritualidad, lo ha hecho de alguna manera, tal vez ha sido tácito, no ha sido expreso en eso, pero fíjese usted, la relación que tiene Petro y la izquierda colombiana con la ancestralidad no es un tema menor y nunca lo ha sido, justamente porque tal vez esas comunidades indígenas siguen teniendo una especie de aura de aquello que la izquierda siempre se soñó. Pareciera que esas comunidades indígenas representaran formas de vida que serían cercanas a la utopía, y entonces pareciera que ahí hubiese la posibilidad de soñarse con una realidad en este continente, y tal vez por eso en este continente es donde se han dado las luchas, si se quiere, más agresivas en términos guerrilleros, en términos de alzamiento de armas y demás, es porque se cree que se puede de alguna manera llegar a esa utopía que aquí vivían los pueblos indígenas. No por nada ha habido grupos guerrilleros que se llaman Quintín Lame y demás, haciendo remembranza de esas tradiciones indígenas. No por nada me parece que Iván Cepeda le antepone justamente a la fuerza de todas esas iglesias una mujer indígena del Cauca, y así sucesivamente. Ahí sigue habiendo una reivindicación espiritual, ahí sigue habiendo una reivindicación de otra forma de entender la espiritualidad. Yo sí creo que tiene que ser mucho más expresa y mucho más amplia, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo también veo la enorme peligrosidad de alguna manera, de esto, contraponer esas dos fuerzas. Y es decir, ¿será que aquí estamos de alguna manera todavía en la discusión de la validez de la espiritualidad indígena? ¿Será que en Colombia seguimos teniendo un racismo tan absolutamente estructural que sigue denigrando de esas expresiones culturales de los pueblos no católicos o de la no occidentalización? Y entonces ahí podemos hablar también, David, pues yo voy a parar acá porque si no me quedo hablando toda la tarde, pero Juan David, aquí hay unas cosas que son muy cercanas al proyecto, digamos, de la cristianización de la política, por decirlo de alguna manera, en América Latina. Y es un proyecto muy cercano a Washington, muy cercano a los Estados Unidos. Eso es casi que un reflejo de lo que ha pasado en Estados Unidos con la política y que se ve muy reflejado en Brasil. Cuando uno ve a los expertos en esta materia decir que ha habido un lobby cristiano en América Latina muy fuerte que viene de Washington, uno ahí se tiene que hacer ciertas preguntas. Dos, ¿por qué justamente ese segmento de la sociedad es quien apoya al Estado de Israel y no es capaz de hacer, digamos, diferenciaciones entre el Estado de Israel y la religión judía, por ejemplo, sino que lo quieren amalgamar de una tal forma que aquel que esté en contra de Netanyahu entonces es un antisemita? Ahí hay unos relacionamientos que son muy profundos y que yo creo que hoy están en el centro de la discusión de nuestro país. Un presidente de la República que nombra ministros que vienen de iglesias cristianas y que son abiertamente pastores con una agenda afín a esas visiones de mundo que por supuesto terminan riñendo con la diversidad y la pluralidad consignada en nuestra Constitución, y que además restablece las relaciones con Israel y que además ponen en esa muy extraña, distópica reunión de Consejo de Ministros en Barranquilla una canción de fondo que dice: por fin derrotamos al mal. Entonces resulta que es que ahora estamos en una política que está dedicada, si se quiere, a sacar la espada de la justicia de Dios para cortar cabezas a aquellos que no piensen igual que ellos. Es una distopia muy peligrosa. Pero además, yo sí le quiero agregar una cosa, y es la hipocresía de Abelardo en todo en toda esta conversión del ateísmo, porque es que Abelardo no solamente se convirtió del ateísmo al cristianismo, sino también al catolicismo y también al judaísmo. Si no sabemos a qué se convirtió, está convertido en todo. Un montón de religiones, y realmente lo que él está haciendo, pues a mí sí me parece profundamente irrespetuoso con las distintas expresiones de la fe, porque termina siendo contradictorio y termina él convirtiéndose en un mercader
de la espiritualidad y de la fe, en donde sienta en una misma mesa a unos y a otros, desconociendo su historia, desconociendo sus diferencias, desconociendo sus dioses, desconociendo, digamos, un montón de cosas, para finalmente quedar bien con absolutamente todos. Yo no sé, Cristina, si tú sentiste la incomodidad de Restrepo. La incomodidad de Restrepo, la incomodidad de Cancino, la incomodidad de Lara. Había una incomodidad muy grande. Había una incomodidad generalizada, pero yo creo que también hay que examinar a qué está dispuesta la gente con tal de tener un puesto en el poder. Hoy le sacaron un trino a Rodrigo Lara haciendo una crítica en la cienciología y ese tipo de cosas, y hoy lo vemos en el video, por supuesto, supremamente incómodo, alzando las manos, pero ahí está. Pero ahí está. Y ahí están también los pastores, y están los curas también, algunos, perdón, no todos, pero también están apoyando a Abelardo de la Espriella, porque bueno, menos mal no es Petro. Incluso cuando él está haciendo uso de la religión y de la espiritualidad, y un uso contradictorio de sus creencias y de mercader para posicionarse y para finalmente quedar bien con todo el mundo, y a mí eso me parece gravísimo y tristísimo. O sea, yo no me puedo sentar en una misma mesa, yo no puedo decir soy antiderechos y feminista, o sea, yo tengo que ser alguna cosa, me tengo que definir. Él decidió que él iba a hacer todo. Estamos en el mar de las contradicciones, como ven, hablamos de indígenas, de cristianos, de evangélicos, de judíos, de sionistas, este es el mundo en el que estamos viviendo. En Colombia el fenómeno de los protestantes o evangélicos comenzó desde nuestra fundación como república. Aquí estuvo el señor James Thompson, escocés, que había luchado, por supuesto, como muchos británicos en nuestra independencia, y que promovió e intentó promover a través de Francisco de Paula Santander la educación lancasteriana, que por supuesto no prosperó porque éramos un país devoto, católico, con la cruz y la espada por delante. 100 años después, en la República Liberal, Alfonso López Pumarejo reguló la presencia de iglesias protestantes en Colombia, y en 1938 comenzó la Iglesia Presbiteriana de Colombia. En los años 50, los jesuitas emprendieron una cruzada contra las iglesias que sumaban en ese entonces 70,000 fieles. Y llegamos al momento de nuestro segundo bloque, y es lo que mencionaban Cristina y Juan Carlos. El Concilio Vaticano II, que se dio entre 1962 y el 65, apeló y cambió las relaciones entre protestantes y católicos. Desde el siglo XVI habían tenido un cisma que los había separado, y ahí empezó una amalgama extrañísima. Es el momento que ustedes mencionaban, y hacemos un poco de historia, cuando la CIA promueve en América Latina el envío de profesores de inglés, personas que iban vestidas muy tranquilamente, muy jovialmente por los pueblos de nuestra geografía. Un dato: el Guainía colombiano fue conquistado por una evangelista llamada Sofía Müller. Si ustedes van hoy al Guainía, lo que encuentran son en los pueblos absolutamente evangelizados, así que ahí está el horizonte de ahí está el tema del acaparamiento de tierras. Entonces, nuestro segundo bloque contra los indígenas. El triángulo se activa otra vez. Juan Daniel. Juan David, perdón, Juan Daniel. Juan David, tal vez yo lo decía aquí en un podcast que grabé con usted hace un tiempo. Hay que recordar que la lucha por la pluralidad religiosa en Colombia la dio el Partido Liberal Colombiano. Usted lo menciona al presidente Alfonso López Pumarejo, y es en la Constitución del 91 donde eso se termina cristalizando, y por eso las fuerzas del cristianismo, digamos, de las iglesias protestantes, pentecostales y demás, hacían parte del Partido Liberal Colombiano, porque era el partido conservador que defendía, ¿no?, la Iglesia Católica, la propiedad y la familia en la más, digamos, conservadora, valga la redundancia, de sus tradiciones, la que quería impedir a toda costa esa pluralidad religiosa en Colombia. Y entonces, por supuesto, a quienes se acercaron las iglesias protestantes, pues al Partido Liberal, y por eso nosotros teníamos un ala social cristiana, y esa es la realidad. Ha sido el Partido Liberal quien defendió en la Constitución del 91 esa apertura. Fíjese usted que no fue sino que esos derechos se garantizaran para que esas fuerzas en cuestión de 30 años se movieran de donde estuvieron históricamente a la extrema derecha, ya ni siquiera al Partido Conservador, porque pues allá habían sido sus enemigos de manera permanente. No, van aún más allá.
y justamente aquellos derechos que ellos lucharon con nosotros por conquistar, los de la pluralidad, los de la libertad religiosa, hoy esas mismas fuerzas se convierten en quienes quieren imponer de manera hegemónica su visión de mundo a toda una sociedad. Esa es una de las mayores contradicciones de todas. Es decir, uno no puede promover la libertad religiosa para después querer imponerle la de uno a los demás. Ah, no, pues sí, no está, es que era menos bueno cuando era la Iglesia Católica entonces la que quería imponer su hegemonía, y ahora que los otros tienen la posibilidad, entonces ellos van a repetir la historia que tanto criticaron en vez de permitir una verdadera apertura religiosa y espiritual en la sociedad. Esa es una de las grandes contradicciones, y la política, por supuesto, se ha, en los últimos 10 años al menos, se ha alimentado, esa política de extrema derecha se ha alimentado de ese bebedero. Recuerde usted el rayo homosexualizador, recuerde usted todas las mentiras y los fake news de las cartillas. Exacto, de las cartillas que iban a volver a todo el mundo gay, que el proceso de paz de La Habana lo que era una estrategia cifrada de Juan Manuel Santos para imponer una nueva, digamos, realidad en políticas de género y de derechos sexuales y reproductivos. Y con esa visión absolutamente retardataria de la sociedad fueron capaces de ganarle a la voluntad de paz del país por 0.45%, que está partido en la mitad hace 10 años, así como quedó partida en la última elección. Entonces ahí hay un tema que es, digamos, como mínimo central de tocar en nuestra sociedad hoy, porque quienes lucharon por las libertades hoy son quienes quieren imponer su visión de mundo. Hay varias cosas que les iba a decir, y es que a mí sí me parece, y de esto escribí hace como un par de semanas, y por supuesto me llovieron insultos, y es que a mí sí me parece que la democracia, para conservarse, tiene que saber, y lo digo así, lo he dicho así y lo diría así, saber censurar ciertas expresiones políticas y culturales. Por ejemplo, para mí en un debate democrático no es válido que se mencione la posibilidad de aniquilar a otra persona o a un grupo de personas. Es decir, en una mesa de radio no me pueden a mí decir que los homosexuales o que las negritudes deberían ser exterminadas. A mí me parece que eso hay que censurarlo, que no hay que permitirlo en el debate democrático, porque finalmente lo que logra eso es la instalación de unas narrativas que erosionan la misma democracia y que erosionan los derechos fundamentales de la gente. Y a mí sí me parece que muchas veces por democrateros y por democrateras, le abrimos la puerta a muchos espacios y a muchas personas y a muchos símbolos que finalmente están utilizando las herramientas de esa apertura y de esa democracia para avanzar en su proyecto destripatorio del otro, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser, o por lo menos lo estoy creyendo yo últimamente, creo que tenemos que ser un poco más cautos y cautas con con finalmente las luchas que damos. A mí eso me parece importante. Pues tanta razón tienes, Cristina, que en Colombia no solamente está prohibido cualquier tipo de expresión discriminatoria, sino que es un delito. Es un delito. En Colombia es un Aquí delito en querer Alemania, exterminar a alguien, claro, por ser negro, querer exterminar a alguien por ser gay. Pero eso no está pasando ahora, Juan Carlos. Ahora el debate es que, como yo tengo derecho a pensar distinto, déjeme ir a su podcast para yo decirle a usted por qué y cuáles son los argumentos que tengo yo para destriparlo. Y la gente dice sí, porque es que esa es la igualdad de condiciones y esa es la democracia. No, señor, esa no es la democracia. La democracia pero es otra bueno, cosa. ese es el mundo de la posverdad en la que nos han metido el señor Trump y el señor Elon Musk, quitando todas las ¿cómo se llaman? Quitando todas, digamos, las seguridades que había, por ejemplo, en las redes sociales contra discriminación y demás, diciendo que eso es derecho legítimo de expresión versus las garantías de las minorías. A lo que iba con esto es que a mí sí me parece que hay ciertos tipos de discurso, de este tipo de discurso de ultraderecha religioso, que no debería ser considerado válido en el gran espectro de la libertad de credo. Y lo digo acá en este podcast. Yo sí creo que hay expresiones que violentan a mayorías o a minorías o a lo que sea, que no deberían tener espacio en la discusión democrática ni en la amplitud de la creencia
religiosa. Pero es uno de los argumentos que utiliza el recomendado en mi sección de hoy, que se llama El pasado en presente. Apocalipsis en los trópicos. El pastor Silas Malafaia, uno de los principales líderes espirituales evangélicos pentecostales de Brasil, que desde los años 80 ha estado construyendo un imperio mediático, religioso y político, y es quien ha apoyado, incluso apoyó a Lula en sus comienzos y después se ha ido moviendo hacia la ultraderecha. Apocalipsis en los trópicos explica qué fue lo que le pasó a Brasil a partir de la emergencia de alguien como Jair Bolsonaro, alguien que era insignificante, una persona que venía del estamento militar, y que poco a poco, gracias a esta fuerza evangélica, se fue convirtiendo en el Mesías, en la leyenda, como lo llaman en Brasil. ¿Qué pasa cuando estos extremismos se convierten en el sentido común y alcanzan a convencer a millones de personas que la democracia no debe existir, que la libertad de expresión es absoluta y consiste en que uno puede decir absolutamente lo que quiera sobre el otro? Una tremenda película para todas y todos ustedes, Apocalipsis en los trópicos. Y seguimos aquí en el Triángulo. Juan Carlos ha mencionado la Constitución del 91 y la libertad de cultos que empieza a expresarse después de 105 años de constitución ultracatólica, conservadora, que además creó toda una manera de educar a los colombianos. Y en ese momento se transforma también la educación en Colombia y estos cultos empiezan a tener colegios y empiezan a tener grandes iglesias y empiezan a tener negocios y empiezan a construir una gran infraestructura de algo que mencionaba Cristina y que me gustaría que ustedes discutan, y es la idea de que empiezan a abrazar a una comunidad que en el nacimiento del neoliberalismo se está quedando sin ninguna promesa de estar juntos, y estas iglesias son de alguna manera una promesa de estar juntos. Exactamente. Y justo por eso inicié la conversación como la inicié, y por eso también, digamos, más allá de lo que hay actualmente en redes sociales y de la conversación sobre lo nocivo que es esto, sí me parece importante entender por qué está teniendo tanta fuerza. Y está teniendo tanta fuerza finalmente porque estamos en un mundo completamente individualizado e individualizante, que necesita una promesa colectiva y que necesita un futuro, un porvenir y por supuesto una salvación. Y nosotros no hemos podido instalar esa esperanza en la gente de un futuro colectivo que no dependa solamente de un Dios externo a nosotros, que también, y que ojalá nos acompañe en este camino, pero ese sentido de comunidad y ese sentido de estamos juntos no lo hemos podido como lograr transmitir de una manera exitosa. Y creo que también hay que pensarse mucho en la disputa por los símbolos. Mis amigos y mis amigas saben que a mí me gustan mucho los símbolos y yo, por ejemplo, pienso mucho en Cristo como un hombre revolucionario, pero me parece que de entrada en ciertos sectores de izquierda decir que uno cree en Dios o que uno hace yoga o que uno hace cualquier otra cosa para buscar espiritualmente es motivo de burla y es motivo de como de sorna y de risita, ¿no? Y finalmente esa sorna y esa risita termina alejando a muchas personas que quisieran construir comunidad en estos espacios. Por ejemplo, el símbolo de Cristo me parece importante reivindicarlo de la izquierda, el símbolo de Cristo como trabajador, como carpintero, como generoso, como fundado en el amor incondicional a la humanidad, como el que también levantó a los mercaderes del templo, como el que compartía el pan en la mesa y le gustaba compartir con amigos y con amigas, dicharachero y cercano, ¿no? Creo que finalmente nos falta mucha comprensión, además porque, de nuevo, siento cierta asepsia sobre estos temas, y es como, yo en eso no me meto porque es que esto me hace menos riguroso, me hace menos marxista o me hace menos de izquierda o me hace menos lo que sea, y me parece que sí
toca entender que la gente tiene otras inquietudes más allá de lo político y más allá de quién es el presidente de la Cámara de Representantes. La gente tiene ciertas necesidades y esas necesidades no se copan solamente conversando sobre Honorio Enríquez o sobre ese tipo de cosas, ¿no? Y también frente a lo estético, frente a las búsquedas incluso espirituales del arte, de la pintura, de otro tipo de cosas. Y una última cosita, y es que es tan importante la discusión de las iglesias y de lo religioso en Colombia, que primero se creó la Dirección de Asuntos Religiosos en el Ministerio del Interior que una Dirección de Mujer y Género. El Ministerio del Interior no tiene Dirección de Mujer, Género y Diversidad, pero sí que tiene una Dirección de Asuntos Religiosos, que además es una de las más disputadas al interior del ministerio, porque tiene una profunda incidencia en miles y miles de personas a nivel nacional. Entonces no es como que un debate menor, no, sino que es un debate profundamente importante y es un debate, por supuesto, profundamente politizado y políticamente utilizado, más que politizado, políticamente utilizado. Pero ya que hablas de políticamente, pongámosle a Juan Pablo Tarea, a Juan Carlos Tarea, ya estamos diciendo Juan Daniel y Juan Pablo. Está bien, porque es un triángulo isósceles. Hay una fuerza política cristiana que usted ya conoció dentro del Congreso. Son además de diferentes partidos. Hay progresistas cristianos y hay conservadores, liberales y de los otros partidos de Cambio Radical y demás. En Colombia las congregaciones más grandes son el lugar de su presencia de Andrés y Rocío Corson, Centro Mundial de Avivamiento, liderada en Bogotá por Ricardo y Patricia Rodríguez, la Misión Carismática Internacional que tiene el pastor César Castellanos, que tiene una estrategia de pequeños grupos de G12, que es la familia sobre la que quizás podemos hablar, y la Casa sobre la Roca, que es una famosa iglesia desde los años 80, 90, fundada por Darío Silva, quien fuera periodista en alguna época y después devino en pastor y predicador. Un poco, ¿por qué no hablamos de eso que enuncia Cristina? Esa pequeña burla de cierta izquierda intelectual sobre la espiritualidad y quienes quieren creer y les da pena, y cómo de alguna manera eso ha capturado también la política que usted conoció de cerca, porque lo que yo quería que me respondiera es, ¿entre ellos son otra cosa? Es decir, hacia afuera pues son cada uno un partido, pero si todos están en la iglesia, la Casa sobre la Roca el domingo, ¿hay pactos o qué opinan ustedes del asunto? Bueno, son ellos quienes fundaron lo que han querido llamar la bancada Provida. Es decir, ellos se reúnen ahí. Y no solamente se reúnen ellos, logran, digamos, reunir a quienes hoy están haciendo política abiertamente católica, como por ejemplo Luis Miguel Gómez, que ha hecho, por ejemplo, el tour de la Virgen. Empezó por mi oficina, además querían que yo la recibiera de primero, y la recibí de primero, de la Virgen de Fátima. Una UTL de él dice que tuvo un sueño en el que la Virgen de Fátima le decía que quería visitar todas las oficinas del Congreso de la República y que tenía que empezar por Juan Carlos Lozada. Entonces yo les dije, si ven, ustedes que creen que yo soy el principal contradictor de las tesis de los religiosos pero en el para Congreso, convertirlo. Y la Virgen quiere venir a hablar es conmigo, muchachos, no con pero ustedes. para convertirlo. No, la Virgen de Fátima no quiere convertir a nadie. Mire, la Virgen de Fátima debe ser una de las historias más revolucionarias de todo de este mundo. Recuerde usted que una de esas monjas, la niña, está en un convento de clausura porque las cosas que ella ha contado, que le ha dicho, que le dijo la Virgen, es que quien iba a traicionar el verdadero mensaje de eso era la iglesia. Empecemos por ahí, pero bueno, esos son otros asuntos. Yo creo que en Colombia, a diferencia de Brasil, tienen más influencia que votos. Por ejemplo, Sara Castellanos, que es del partido del presidente de la República, que es la senadora que ocupaba el segundo lugar en la lista de Salvación Nacional. Esa es una familia que viene perdiendo votos sistemáticamente elección tras elección. Yo les recuerdo que hace tal vez ya casi 20 años su madre, la senadora Castellanos de Cambio Radical, terminó su carrera en Cambio Radical, había sacado 200,000 votos en Bogotá. La última vez que ellas se hicieron contar, compitiendo conmigo al interior del Partido Liberal, una de las mayores contradicciones del Partido Liberal hoy,
obtuvieron 24.000 votos. Ay, Entonces, un descenso gigantesco, en gran parte, creo yo, también por el impúdico manoseo de la iglesia, porque es que la gente también se cansa de que le digan mentiras. Entonces, pues básicamente una fuerza política que primero está en el Centro Democrático, que después en Cambio Radical, que después en el Partido Liberal, dependiendo quién le planteaba las mejores condiciones políticas para elegirse y demás, pues eso al final la gente también entiende como un manoseo hasta cierto punto. No hay que creer a la gente tonta, no es porque, digamos, tengan una figura de autoridad subida en el púlpito que todos los que están de ahí para atrás son borregos. Son borregos, ¿no? Esa es pues la no. otra, ¿no? Que nosotros creemos que todos son tontos y no es así. No, para nada. No es Dos, esa fuerza política que viene decreciendo, en cambio sí tiene una enorme influencia en la opinión pública porque han sido capaces de posicionar temas como yo creo que pocos han logrado hacerlo. No todas las fuerzas cristianas en la política son del mismo talante. Yo les quiero poner el caso de unos a los que yo les tengo pues un cierto nivel de admiración, que es el Partido Mira. Fíjese usted que el Partido Mira nunca ha querido estar en los extremos. El Partido Mira no se fue con Abelardo del Espriella, prefirió irse con Paloma Valencia. Cuando tuvieron que hacer acuerdos en Bogotá para la alcaldía de Bogotá, prefirieron 1000 veces estar con Rafael Pardo que con Enrique Peñalosa, por ejemplo. Siempre han querido estar en el centro político. Ellos muy rara vez hacen un argumento, o al menos yo creo que nunca los escuché, que su argumentación en el Congreso tuviera que ver con lo que diga la Biblia o lo que diga el pastor. Son gente que son muy centrada y muy racional y saben llegar a acuerdos políticos. Por supuesto, tienen líneas rojas como la podría tener cualquiera que crea que no debería haber aborto o que no debería haber eutanasia o que no debería haber regulación del cannabis o lo que sea, muchos de estos temas en los que me los he tenido que encontrar de manera permanente, pero el diálogo con ellos es mucho menos, si se quiere, radical que con otras fuerzas que representan una fuerza que tiene una creencia por detrás. Entonces hay de toda suerte de ellos. ¿Y entre ellos discuten? Claro, entre ellos discuten, si bien están en la bancada provida y hacen parte, digamos, de lo que nosotros hemos llamado una bancada antiderechos, más bien, ellos lo hacen con una mesura que no tienen otros actores políticos, como por ejemplo Colombia Justa y Libres, por ejemplo, a quien le acaban de volver a entregar el Fondo Nacional del Ahorro, porque a quien nombraron ahí, pues es quiero decir acólito, pero tal vez no es la palabra, un seguidor, un miembro, una persona cercana a quienes tenían eso en la época de Iván Duque, que era una iglesia cristiana. Por supuesto, en Bogotá los hemos tenido que ver también en el Consejo de Bogotá, no olvidar el concejal de la familia, que decía: más educación, menos catre, decía cada vez que tenía que entrar al Consejo de Bogotá. Bueno, cosas que son, digamos... La señora que la ley cero cacho, acuérdate. Bueno, que esa me tocó a mí en mi propio partido, el Partido Liberal. La señora Karina Espinosa, que pasó una ley, lo que ella llamaba la ley anticacho, que era una muy singular mezcla entre penalizar a quien le pusiera los cuernos a su mujer y prohibir el cacho de marihuana. Como las dos cosas eran cacho, yo pensé que eran los cachos. Ella, claro, eran diablo por supuesto, ella asimilaba todo cacho era del diablo para cacho ella. Entonces ella fusionó la infidelidad con el cacho de marihuana y de una vez en la misma ley anticacho era todo. Prohibir las dos cosas. Creo que nunca ha habido una cosa más creativa en la política de derecha de Colombia. Pero señora era una señora absolutamente cristiana. O sea, cuando estábamos también en temas de derechos de las mujeres, que las mujeres puedan acceder a deporte, esto pone en peligro a la familia colombiana. Así es. Cualquier cosa. Pero cualquier cosa que le diera algo de poder a las mujeres para ella, y sin embargo ella tenía una bancada que era la de empoderamiento de mujeres, que nunca entendí que hablarían allá, porque cualquier cosa que fuera en beneficio de las mujeres ella se oponía, porque cualquier cosa que sacara a la mujer del rol tradicional que ella defiende, pues básicamente iba en contra de la familia colombiana. Pero como dice Cristina. Ella ahí, porque no estaba ella en su casita. Fíjate, ellas siguen siendo, digamos, una minoría en el Congreso de la República. Lo son. Tanto. No, para mí sí. No tanto. Digamos, yo sí lo veo así, y creo que por lo menos en el Congreso pasado y tal vez hasta en el anterior, cuando tuvimos que ganar batallas con números, las ganamos. Pero yo creo que las más incontestables, es decir, ¿quién se va a oponer a la prohibición de la mutilación genital femenina? Pero hubo otras que fue muy difícil porque indudablemente sí tienen una posición de opinión muy fuerte. Lo de la mutilación genital
ellas por supuesto que eran las primeras que iban a salir Claro. a votar por eso, porque eso tiene que ver con los Prohibición, indígenas claro, en primer lugar. prohibición del matrimonio infantil, todo esto, pero por ejemplo una Están de iniciativa acuerdo. como Nada que Curar, que simplemente quiere prohibir las torturas a las personas homosexuales, ahí estuvieron de primeras y finalmente nos ganaron la batalla discursiva porque no logramos avanzar más allá en el proyecto. Por eso te digo, o sea, fíjate, no son tan pocos, pero fíjate no son que- tan pocas no. y no son tan Frágiles. tan frágiles No, como pero pensamos. yo no he dicho que son frágiles, al contrario, mi argumento es el contrario. Lo que estoy diciendo es, numéricamente siguen siendo una minoría. Pero con su poder de opinión nos logran Mover. contener, no nos logran avasallar, pero sí que nos logran contener. Y sí que logran que nos quedemos quieticas, ¿no? No, han como logrado- como muévanse y vamos, y nosotras también nos movemos. Entonces el susto siempre es si nos movemos más, vamos a retroceder. Y Han estamos logrado como en una guerra victorias fría. incontestables. Tú pusiste, Completamente. tú pusiste el caso de, De Nada que Curar. las terapias de reconversión, que es una vergüenza que en Colombia existan terapias de reconversión. Yo les puedo asegurar que este gobierno va a habilitar, A legalizarla. a legalizarlas, a darles piso jurídico De acuerdo. a las terapias de reconversión. Yo estoy prácticamente seguro de eso. No, yo repito, son una minoría numérica que tienen un poder gigantesco en la opinión pública. Y además eso en unión con la Iglesia Católica o con aquellos que profesan la religión católica, que ahí hay roces y sutilezas de manera permanente, porque defienden aparentemente los mismos valores, pero sin embargo siguen siendo una competencia muy difícil, con una historia que, recuerdo aquí, la Iglesia Católica fue la primera que se opuso a que ellos tuvieran libertad religiosa y política. Y por supuesto eso las iglesias no lo van a olvidar, y la Iglesia Católica no olvida hoy el crecimiento exponencial que tienen las otras iglesias, porque ellos pierden fieles mientras las otras ganan, justamente porque tienen una fórmula tan, si se quiere, radical de ejercer el discurso religioso, el púlpito, las obligaciones. Es una cosa tan fuerte que la Iglesia Católica esa fuerza no la tiene hoy. Eso es absolutamente evidente. Entonces ahí hay roces, ahí va a haber competencias y seguramente las vamos a ver en el gobierno del Espriella. Fíjese usted que él nombra 2 pastores abiertamente ministros, pero tiene que llevar a esa reunión, ¿no? Cuando la gente estaba tirada en el piso y bueno, todas estas cosas distópicas, había un sacerdote católico, porque él a eso no puede renunciar. Recuerden ustedes que su viceministro, su vicepresidente es católico del Opus Dei, que tiene además una cosa para recomponer. Ultraderecha. Fueron ustedes Claro. los que me contaron la otra vez del yunque, Sí. de José Manuel Restrepo. Claro, que él tiene una terapia para salvar parejas católicas. Lo hace con su mujer, cosa que yo felicito porque todos necesitamos algo de ayuda. Él solo ayuda a los católicos, o sea que yo no clasifico tanto. Bueno, yo soy católico, pero no soy tan practicante. Pero justo eso es lo Entonces, que estábamos diciendo ahorita, el teatro del absurdo. O Sí, sea, sí. el catolicismo, las iglesias cristianas, ¿qué le faltó ahí? ¿Usted? Un sí, les está hinduista. faltando un Hare Krishna, pero pues no los van a invitar, evidentemente, eso está claro. Lo que sí es claro, Cristina querida, es que ellos tienen un poder discursivo que no depende de sus números en el Congreso. En el Congreso todavía tienen un número. Ahora, cuando eso se junta con otro tipo de visiones conservadoras, ahí sí empiezan a tener números, porque no es necesario para tener una visión conservadora profesar ninguna de esas religiones. Pero claramente Ahí está Cristian cuando Garcés ellos... del Valle, del Centro Democrático, También es cristiano. que es uno de los, él también es cristiano. No sé, no. No, yo no Es creo que uno sea de los cristiano. más grandes opositores en todos los temas de género, diversidad y demás, y que yo sepa no es cristiano, pero ahí no está lo de es. primero Por articulando eso. el discurso. Entonces, ¿no? cuando- No es necesaria una afiliación religiosa o casi que militantemente religiosa para articular los discursos de las señoras y los señores. Por supuesto, Entonces, pero cada vez que hay una visión conservadora en el Congreso, pues uno ve, digamos, si vota a partir de eso es un nivel de, digamos, de acción en el Congreso, es yo voto sí o voto no. Otra cosa es cuando uno entra al Congreso a promover una idea. Y entonces esta gente tiene la capacidad de entrar a promover esas cosas en el Congreso y alrededor de eso se unen otras conservadurías, otras visiones retardatarias de la sociedad y entonces ahí eso gana un enorme espacio y ellos han sabido aprovechar ese espacio. No porque tengan una mayoría de religiosa dentro, sino porque esa visión conservadora tiene una reverberación y una resonancia
en nuestra sociedad y en ese micromundo que se llama el Congreso de la República. Sí. Tenemos una sociedad que es conservadora. Porque fíjese que en muchos temas hasta la izquierda es conservadora. Por eso, hace unos años decían pagodos los liberales. Hay muchas culpas en el Congreso que expiar. Muchas historias que tienen que ver con los pecados que se viven allí, que seguramente les da mucho miedo a los protagonistas que son los congresistas colombianos. Hoy tenemos un ministro pastor, una ministra de Educación que es símbolo de los cristianos y una serie de relaciones entre el poder local de estas mega iglesias colombianas con nexos con Estados Unidos que han hecho posible que Abelardo de la Espriella pudiera ser consistente en su estrategia digital. Sus consejeros y estrategas ya lo habían entendido en Brasil, con Bolsonaro, en Honduras, en Argentina y en otros países como España, en donde, por paradójico que suene, el protestantismo está arraigando con una fuerza que puede desequilibrar la columna vertebral de su proyecto de nación política y católica. Hoy no se pueden ganar elecciones en América Latina sin acuerdos con estas organizaciones que cuentan con exención de impuestos, opacidad en el manejo de sus recursos económicos y poca trazabilidad en sus negocios que en algunos casos, como en Guatemala o República Dominicana, tienen que ver con lavado de activos de los carteles del narcotráfico. Los y las fieles de estas iglesias son creyentes acérrimos y no dudan ni hacen en su mayoría auditorías o vedurías de los recursos captados ni de los acuerdos políticos que hacen los pastores de sus congregaciones en su nombre con el mundo político. El homosexualismo para estos grupos es una enfermedad. Esto fue El Triángulo, pero como siempre, antes de irnos en cada programa, nuestro amigo Juan Carlos Lozada hará su Natural Mystic. Bueno, yo le puse Natural Mystic a mi columna final para cerrar nuestro podcast del Triángulo porque tiene que ver con muchas de las cosas que profeso, un poquito de mística y un poquito de naturalidad. Yo simplemente quería cerrar con la nota de recordarles a todos los que nos ven y nos escuchan de que nosotros podemos tener todas las diferencias del mundo, podemos de hecho celebrar esa diferencia. A nuestra sociedad le está haciendo más falta celebrar la diferencia que ahondar, si se quiere, en aquellas diferencias que nos rompen como sociedad. Yo les quiero recordar que no hay ninguna religión que no esté basada sobre el amor y que el amor a veces también duele y a veces duele tener que aceptar a las personas tal y como son. Pero es justamente el amor el que es capaz de rescatarnos de la división. Es justamente el amor el que es capaz de devolvernos hacia una sociedad que esté integrada y no disgregada. Es justamente la fuerza de la empatía la que nos permite justamente llevar a cabo, si se quiere, o cristalizar las más bellas ideas de todas las religiones, que es darle la mano a aquel que la necesita. No olvidemos de qué se trata realmente la espiritualidad, no nos quedemos solamente en las formas que son las que nos dividen, sino que siempre vayamos a la esencia de lo que se cree, lo que se siente, pero sobre todo convirtamos eso en acciones reales para con los demás. A ustedes gracias. Esto fue El Triángulo, un ángulo presentado por alguno de nosotros cada semana. Nos vemos en 8 días. Chao.